sede judicial. La golpiza se introduce a partir de la pericia de parte fotográfica, quiero que quede claro, de Ledesma, a pesar de que plantea conjeturas, infiere una fractura y se apoya en testimonios sobre los presuntos apremios ilegales. Los testimonios principales de la causa son la de un menor de edad, que era el que iban persiguiendo, el que había robado la moto, aprehendido, y en el mismo procedimiento, o sea, fue aprehendido, perdón, y amigo de la víctima y de un hermano de la víctima. Y hubo otros testimonios que ninguno estuvo en el lugar, que no estuvo adentro, o sea, que todo una mentira muy bien armada. Ahora van a saber por qué está pasando esto y por qué José Cáceres está detenido cumpliendo una cadena perpetua en la cárcel. Este juicio fue habilitado por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, íntimamente vinculado a la asociación Miguel Bru, que incluso se postuló como veedor en el debate. Eso quiere decir que ellos querían participar en el juicio por este supuesto asesinato de esta persona, Canizo, la cual no tendrían por qué. O sea, esta asociación es una de las tantas que se ocupa de perseguir a la policía y no la deja trabajar. Su trabajo es defender a supuestas víctimas de violencia institucional y su material no es como dicen, los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que defiende delincuente y ser pobre no significa que seas un delincuente. Son jóvenes en situación de riesgo de los barrios más pobres de La Plata y zona sur y que viven en situación de calle. Ese es el material que defiende esta asociación civil. También les cuento que esta asociación civil pedía por la aparición de Maldonado con vida cuando se había ahogado él solo. Bueno, en fin, tenemos al aire, estamos hablando con José Cáceres desde La Plata. Hola José, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muy buenas noches, un gusto escucharte y bueno, yo estuve introduciendo, contando un poco para la audiencia lo que había pasado, ya les expliqué más o menos, ahora te queremos escuchar en primera persona a vos qué tenés para contarnos, cómo fue el hecho, qué fue lo que pasó y por qué te condenaron a cadena perpetua. Lo que yo puedo ver es que están metida en una facultad y una asociación que defiende delincuentes, nada más, esa es la realidad, por lo que estoy viendo y por lo que he leído. Exactamente, más o menos con la introducción que hiciste, nosotros te cuento más o menos la tarea que desarrollamos este día. Esto ocurre en el mes de octubre del año 2011, donde estábamos recorriendo la jurisdicción de Berisso Tercera. eh, en ese día en particular eran 3 patrulleros con 2 efectivos en cada patrullero. Sale una denuncia de 911 pidiendo la alerta de una moto en actitud sospechosa. Concurre un patrullero, el patrullero se trata de acercar a la moto y cuando bueno, el conductor de la misma se percata de la presencia policial, emprende fuga. Da el aviso a los otros patrulleros para que tratemos de acercar el motovehículo y hacer un operativo cerrojo. Llegando a la intersección de la calle 94 y 126 y 126 norte de la ciudad de Berisso, que corresponde a la ciudad de La Plata, este sujeto deja tirada la moto en la puerta de una casa y se introduce rápidamente. Como nosotros veníamos en persecución, hay un artículo que es el artículo 222 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que autoriza a la policía a ingresar a una propiedad sin orden de registro, lo cual efectuamos y procedemos a la detención del conductor de la moto, que era menor de edad, 14 años, y a otro sujeto más que estaba en el interior de esa vivienda que tenía un pedido activo de captura. Como te comentaba, detenemos a estas dos personas, secuestramos el vehículo, lo conducimos a la seccional de jurisdicción, que en este caso era Berisso Tercera, y en ese lugar se mantiene comunicación con las autoridades judiciales pertinentes sobre el hecho que te acabo de comentar. Ahora, con el tema del menor, ordena un tribunal de menores que se lo entregue a sus progenitores, previo paso por cuerpo médico de policía.
se hace esa diligencia y se cumplimenta como corresponde. Para con el mayor, como tenía un pedido de captura de un juzgado de ejecución de acá de la ciudad de La Plata, ordena que quede detenido hasta tanto sea conducido a ese tribunal, y lo que efectuamos en la comisaría es el legajo del detenido, que en el legajo, para ponerlo en contexto a las personas, es un expediente que se hace con fotografías del interno para ver cómo está vestido y cómo está físicamente. A su vez se hacen fichas dactiloscópicas y se llena un formulario con todos los datos personales. Como la comisaría de nosotros no tenía albergue de detenidos, porque estaban clausuradas, solicitamos a la superioridad policial que nos dé lugar de alojamiento en otra comisaría. Nos otorgan para alojarlo en la comisaría Berizo Cuarta, de Berizo también. Yo ya pierdo contacto con el detenido porque dos efectivos de esta comisaría que yo te hablo, que es Berizo Tercera, donde yo trabajaba, lo suben a un patrullero, lo llevan a cuerpo médico, el médico policía lo evalúa y lo alojan en la citada comisaría de Berizo Cuarta, donde es recibida por el oficial de servicio, con el personal que estaba de guardia en ese momento. Se efectuó un visu del detenido, se revisó sus pertenencias, y como no tenía ninguna situación anormal, el cuerpo médico estaba, el legajo estaba cumplimentado, se lo ingresa al sector de calabozo, que comparte celda con otro detenido que es Víctor Helguera. Ese hombre, bueno, en la causa posterior le declara que lo vio bien, que no tenía ningún tipo de golpes, que nunca había manifestado esa situación tampoco, que nunca pidió asistencia médica. Lo único que sí, que cuando lo vino a visitar su hermano, le pidió una buscapina porque estaba como descompuesto, que silbaba, que cantaba, que no presentaba ninguna situación que le llamara la atención como para una asistencia médica. Pasado 10, 12 horas de estar alojado en esa comisaría, se acuestan los dos internos, uno en la cama de abajo y otro en la cama de arriba. En la cama de arriba es el detenido que habíamos trasladado nosotros. Se descompensa, se cae boca abajo y empieza a convulsionar. El detenido Helguera, que era el compañero de celda, procede a llamar al personal que estaba de guardia. El personal de guardia procede a llamar a una ambulancia. Cuando llega la ambulancia constata el deceso. En Claro. relación a... Sí, perdón. Sí, no, te estaba escuchando atentamente. O sea, la descompensación la tuvo mientras dormía, por eso es que se da vuelta y se cae. Exactamente, exactamente. Se cae boca abajo, como te comentaba, convulsiona, el compañero de celda se preocupa, se asusta, obviamente, llama al personal de guardia y bueno, tiene una asistencia médica. En virtud del fallecimiento se comunica en ese momento al titular de la Fiscalía número 6 de la Ciudad de La Plata, el doctor Carlos Romero, ordena entre distintas diligencias, la operación de autopsia, que es común en un caso como este o cualquier tipo de situación, ¿no? Pero ordena una cuestión particular, que no se haga por el médico o policía, que se haga directamente por la asesoría pericial, como tendría que ser por los peritos de la Corte, para darle más transparencia a la diligencia. Esa pericia se realiza, se determina que el fallecido había fallecido, perdón, dos veces la misma palabra, por causales naturales, y hace un cuadro clínico, menciona una arritmia, un, un edema agudo de pulmón, menciona el consumo de cocaína, que eso le produjo también el problema cardíaco, hace toda una conclusión clínica, pero siempre dejando en claro que no había ningún tipo de violencia física, no había ningún tipo de, de signos de haber sido golpeado. Deja bien en claro la pericia que no hay ningún tipo de situación que ajena que le haya provocado el deceso. Nosotros con esta cuestión, obviamente no tuvimos ningún tipo de participación, pues yo te vuelvo a decir, yo dejé al detenido de verlo a las 11, 12 del mediodía, después que terminé el procedimiento en mi comisaría. Yo no tuve mucho más contacto con el detenido, más que solamente verlo detenido. La causa sigue avanzando, no hubo ningún tipo de imputación para nosotros, ni para la comisaría de Berizo Cuarta, para el personal de Berizo Cuarta.
hasta que en el año 2013 se introduce